¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué privilegio para mí saludarles una vez más. Qué lindo es que podamos iniciar este día estudiando la palabra de Dios. Que podamos iniciar este día bebiendo de la fuente verdadera para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual y sobre todas las cosas permitir a esa palabra que transforme nuestras vidas, que transforme nuestros corazones y que nos acerque mucho más a la presencia de nuestro Dios. Estamos llegando hoy al capítulo número 10 del libro de los Hechos y vamos también a encontrar en este capítulo fascinantes historias de la iglesia primitiva, la forma como el Señor condujo a su iglesia, cómo le fue enseñando poco a poco a entender todo el sistema de salvación y cómo la iglesia fue creciendo y expandiéndose fuera de los límites de Jerusalén y de Judá. En este capítulo vamos a encontrar la historia de Cornelio, ese centurión romano que lleno de el amor de Dios era útil a su sociedad, era útil al mundo que le rodeaba, y el Señor le estaba llamando para que fuera útil también a la iglesia y a la eternidad. Dice que este era centurión romano de la compañía La Italiana, y la descripción que hace Lucas del mismo es una descripción bastante linda, bastante interesante, extraña en un hombre de la posición que tenía. Dice que era piadoso, temeroso, que daba limosnas al pueblo y oraba constantemente a Dios. Es decir, había aprendido del Dios verdadero, había escuchado del Dios verdadero, le había abierto el corazón y él había abrazado entonces esta verdad preciosa. Y estando él orando, como a la hora de la oración de la tarde, 3 de la tarde, recibió una visión. Vio a un ángel, según él mismo lo describe, vestido de magnificencia, vestido de forma extraordinariamente hermosa, y cuando él lo ve se sorprende, se asusta, se atemoriza, pero el ángel le llama a quietud, le invita a tener calma y le dice: Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido al cielo como memoria delante del Señor. Es decir, el Señor ha aceptado tu oración y tus limosnas como una entrega verdadera a mí. De hecho, la expresión limosna, memoria, que ha subido a la memoria del Señor, es la misma expresión que utiliza Dios en el Antiguo Testamento, según la traducción de la Septuaginta, para referirse a las ofrendas, a los sacrificios de paz que el pueblo debía realizar. Así que él le dice: tus oraciones han sido oídas, tus limosnas han subido como memoria delante del Señor. Ahora quiero que vayas a Jope, envía hombres a Jope y busca a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este mora en la casa de un tal Simón el curtidor. Es decir, le orienta el ángel para que sepa a dónde ubicarlo, y inmediatamente dice la escritura que Cornelio, al terminar la visión, emocionado, llama a 2 de sus criados de más confianza y a un soldado que, según lo describe la palabra de Dios, era un hombre devoto, es decir, había aprendido de su jefe, había aprendido de su centurión a amar y reverenciar al Dios verdadero. Les cuenta la visión que ha tenido y los envía entonces a Jope con la dirección para traer a Simón Pedro, para traer a Pedro allí a ese lugar. Mientras esto estaba ocurriendo, mientras los hombres se estaban preparando para salir a Jope para buscarlo, entonces algo también estaba ocurriendo en Jope, en la vida de Pedro. Dice que era como la hora del mediodía, la hora sexta,
Pedro tenía hambre, le empezaron a preparar comida, pero mientras le preparaban la comida, le vino una visión, un éxtasis a Pedro. Pedro vio un lienzo que bajaba del cielo, donde habían toda clase de cuadrúpedos y reptiles. Y una voz desde el cielo le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y aunque Pedro tenía hambre, y aunque Pedro tenía necesidad de comida en ese momento, él ve lo que está en el lienzo, que son animales inmundos, cuadrúpedos y reptiles inmundos, de los que no está permitido comer. Y él le dice: nunca nada impuro he consumido, nunca nada inmundo he probado, así que no lo voy a hacer. Y la voz desde el cielo le dice: lo que Dios ha purificado, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Esta visión se repite 2 veces más, es decir, durante 3 veces Pedro escucha la voz. Durante las 3 veces Pedro responde que no, y las 3 veces dice que la voz del cielo le recontestó: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común ni inmundo. Varias cosas quiero resaltar de esta visión a medida que vayamos desarrollando el programa de este día, a medida que vayamos explicando el capítulo, porque esta visión ha sido malinterpretada, mal utilizada, ha sido tomada para decir en la enorme barbaridad de que se puede comer de todo porque lo que el Señor limpió ya no necesita ser llamado inmundo ni común. Pero vamos a darnos cuenta que esta visión tenía un propósito específico que Pedro entiende posteriormente, y que luego, en defensa a la acusación que se le hace, él la va a utilizar, como lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Mientras Pedro estaba pensando qué significaría aquella visión, exactamente qué le querría decir el Señor, dice la palabra de Dios que tocaron la puerta, preguntaron por él, y el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, conduciendo la iglesia primitiva, le dice a Pedro: han venido a buscarte, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Así que Pedro baja, recibe a los 2 siervos y al soldado que han ido a buscarle. Ellos explican la razón de su visita, y aquella noche son hospedados en aquel lugar, y al día siguiente temprano salieron entonces a Cesarea de Jope. Cuando llegaron allá, Cornelio había invitado a amigos y familia, y la casa estaba llena. Y cuando ve a Pedro, se inclina delante de él, pero Pedro le levanta y le dice: no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy un hombre igual que tú, común igual que tú, pecador igual que tú. Aquí tenemos una respuesta sabia del apóstol Pedro, que indica que adorar a los santos o a los apóstoles, como la tradición lo hace, es un error craso. Y cuando él entra, Cornelio le explica la visión, le explica lo que el ángel le ha dicho, le explica cómo el ángel le indicó dónde estaba y que lo mandara a buscar. Y entonces Pedro abre su boca, dice la escritura, comienza a predicar, y lo primero que Pedro dice: he entendido que Dios no hace acepción de personas, sino que atiende a todos por igual. Y entonces desarrolla a Cristo Jesús, desarrolla la enseñanza sobre Jesús, explica su origen, la obra que hizo, el ministerio que desarrolló, cómo fue entregado en manos de los soldados romanos y de los líderes religiosos para ser crucificado, y cómo al tercer día es levantado por el poder de Dios. Pedro dice: somos testigos y predicamos esto. Y mientras Pedro estaba hablando, no había terminado el sermón cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos hombres, al igual que fue derramado sobre Pedro y los otros en el día del Pentecostés. Tanto así, fue tan semejante, ellos empezaron a hablar en lenguas, y
Los que fueron con Pedro quedaron atónitos, maravillados. También sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice: ¿quién puede impedir el bautismo a aquellos que han sido ya bautizados por el Espíritu Santo? Y ordena que sean bautizados. Varias cosas quiero agregar de este capítulo. En primer lugar, la explicación de la visión mal usada. Se puede comer de todo, pero mira qué interesante, porque en este lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles: perros, gatos, caballos, culebra, cachicamo, caimán. Es decir, definitivamente la visión no tenía que ver con los animales ni con la comida. Lo que el Señor le quería enseñar a Pedro era que los gentiles también eran herederos del reino de los cielos. Aunque Pedro había estado 3 años y medio con Jesús, aunque había sido bautizado por el poder del Espíritu Santo y era el predicador, cabeza visible de la iglesia primitiva, no había entendido todavía que el evangelio era para todos y no nada más para el reducido grupo de los judíos. Los que andaban con él tampoco lo habían entendido. Por eso el Señor hace que Pedro tenga esta visión para que lo entienda. Otra cosa interesante que me llama la atención poderosamente de este relato es que Pedro, cuando sale para Cesarea, se asegura de ser acompañado por 6 de los hombres de Jope, de los cristianos de Jope. Qué interesante, qué lección tan especial cuando nosotros estemos atravesando algún momento de duda, de dificultad. Vayamos a visitar a alguien que puede malinterpretarse la visita. No lo haga solo, ve acompañado, lleva siempre testigos. Y otra cosa que quiero resaltar de este capítulo es que se derrama el Espíritu Santo, al igual que en el Pentecostés, y empiezan a hablar en lenguas por una razón muy específica. Mira que en el Pentecostés, la razón por la cual se empezó a hablar en lenguas fue porque habían judíos que habían venido de todos lados, que no hablaban la lengua autóctona y necesitaban llevarse el evangelio. Pero ahora se presenta el derramamiento del Espíritu Santo con la misma característica, para que Pedro y los que andaban con él confirmaran que era verdad, que era el Espíritu Santo el que estaba actuando. Algunos piensan que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta automáticamente en lenguas y hablan lenguas extrañas. La Biblia es clara por qué en esas 2 ocasiones se habló en lenguas. Dios nos ayude a entender el mensaje y a hacer los instrumentos que lo propaguen como debe ser. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Padre eterno, gracias porque amas a todos los seres humanos por igual, porque tú no haces acepción de personas. Perdónanos, Padre, si nosotros la hacemos. Permítenos entender, Señor, tu escritura, entender tu propósito y predicar este evangelio con pasión. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga a mis queridos hermanos, y si has llegado hasta aquí, dale me gusta al video y compártelo con otros para que la gracia del Señor se esparza a todo lugar. Lindo día para cada uno de ustedes. Que Dios les acompañe ricamente.